Mientras el gobierno te dice que España va como un cohete, la realidad es que España lidera el índice de miseria en la Unión Europea y en la eurozona. Vamos a hablar de todo ello. El gobierno sigue con la propaganda, sigue hablando de récord de empleo cuando no hay ningún récord de empleo, cuando hay 21 millones de afiliaciones, como ya hemos mostrado en este vídeo, pero claro, cuando hay récord de pluriempleo y además se ha disparado el empleo público en 600.000 personas, pues en realidad no hay ningún récord de empleo, teniendo en cuenta además que han bajado las horas trabajadas con respecto al 2019 y con respecto al 2008, horas trabajadas por afiliado. Por lo tanto, no se está realmente creando empleo, se está troceando, ¿verdad? Bueno, pero ellos siguen con su propaganda. Pero mientras tanto, ¿qué es lo que ha salido últimamente? Pues resulta que el índice de miseria que mide el nivel de descontento que tiene una sociedad, fundamentalmente poniendo juntas dos variables que pesan mucho sobre las personas, la tasa de paro y la inflación, ¿no? Bien, este índice que lleva calculándose desde hace décadas y que es obviamente disponible para cualquier persona, pues lo que muestra es que España lidera efectivamente, pero en miseria. Acompañadme. Efectivamente, aquí lo que podéis ver es el índice de miseria, ¿no? Índice de miseria, como os digo, es la tasa de paro más la inflación en un país. Bien, eso lo que muestra es el nivel de mal que está una población, ¿no? Bien, bueno, pues aquí este índice de miseria que lo calcula tanto Bloomberg como la Reserva Federal de San Luis, etcétera, etcétera, lo que refleja es lo siguiente. El índice de miseria en España está por encima de la media de la Unión Europea, por encima de la media de la eurozona, por encima de Grecia, por encima de Portugal y por encima de Italia. Alucinad, ¿eh? Esto es lo que te dicen, que la economía va como un cohete. No solamente eso, es que la diferencia en el índice de miseria de España es mucho más grande que con respecto a cualquiera de las otras. O sea, estamos hablando de un nivel de índice de miseria que está en el 15,3%, cuando en la zona euro se mueve alrededor del 8 y pico, y en Portugal es del 9 y pico, en Grecia es del 12 y pico, en la media de la Unión Europea es del 8 y pico, y en Italia es del 7 y pico. Italia, para que sepáis, tiene un nivel de índice de miseria similar al de Estados Unidos, un país rico. Pero es importante esto entenderlo. ¿Por qué? Porque no solamente está aumentando el índice de miseria, no solamente está por encima de los niveles de la media de la Unión Europea, de la media de la eurozona y de Portugal, Grecia e Italia, sino que en Italia y en Portugal está bajando y en España está subiendo. Esto es lo que te venden como una maravilla de récord de empleo y fantástico, ¿no? Mientras tanto, lo que hacen para disparar los desequilibrios de España es aumentar masivamente el empleo público. Claro, por supuesto, ¿eh? Más de 600.000 personas añadidas al empleo público desde que llegó Sánchez. Así, luego te dicen que es que el empleo va fenomenal. ¿Y con qué se paga ese empleo público? Con deuda pública, con un gigantesco aumento de la deuda pública, que ya en lo que es la deuda, según la definición del protocolo de déficit excesivo de la Unión Europea, está en 1,6 billones de euros, creciendo al 5,1%. España no crece, se endeuda. Pero lo más importante aquí es que este 1,6 billones es la deuda según el protocolo de déficit excesivo, pero la verdadera deuda, la deuda total de las administraciones públicas, es de 2,06 billones de euros. Esto que estamos comentando, este índice de miseria, te refleja que es falso absolutamente que España esté liderando en crecimiento, etcétera, la economía. Claro, el crecimiento
del Producto Interior Bruto será del 2,5%, pero si está aumentando la deuda un 5,1% y si además estás disparando el gasto público y con qué aumentas el gasto público, con más deuda, etcétera, lo que estás es literalmente dopando. Como yo siempre digo, con la tarjeta de crédito de otros, todos los restaurantes son baratos, pero mis queridos amigos, es que este dato es alucinante. Y claro, el gobierno, silencio absoluto. Silencio absoluto, ¿por qué? Porque además, mis queridos amigos, ese índice de miseria ha sido superior a la media de la eurozona, la media de la Unión Europea y la media de los países comparables prácticamente todo el periodo en el que ha estado gobernando el gobierno de Sánchez, que dice que es el que reduce la pobreza, etcétera. Atención, porque España lidera por primera vez en índice de pobreza, de riesgo de pobreza, a la eurozona. Atención, porque es que en el año 2018 estábamos por detrás de Italia o de Grecia y ya en el último dato, según Eurostat, España está por encima, liderando en lo que es el índice de riesgo de pobreza. Atención, más pobreza, no solamente eso, sino que ha aumentado la pobreza, lo que es la carencia material severa, y atención, porque es que este índice de miseria nos muestra que está empeorando, que la inflación es superior a la media de la eurozona, que el desempleo es el mayor de toda la eurozona, atención, mayor tasa de paro de toda la eurozona, ya superando a Grecia. Empeoramiento de las condiciones de los ciudadanos, perdiendo poder adquisitivo con respecto a los países comparables de la Unión Europea. Estábamos a 8 puntos en el 2018 y ahora estamos a 11 puntos de renta per cápita ajustada por poder adquisitivo. Atención, porque además a todo eso no es solamente la mayor tasa de paro de toda la Unión Europea con el maquillaje oficial, sino también la mayor tasa de paro juvenil. No solamente es el índice de mayor tasa de paro juvenil y del total de la Unión Europea, sino también el peor dato en cuanto a holgura laboral, es decir, la tasa de paro oficial más el infraempleo, más las personas que podrían trabajar y no están trabajando dentro de la fuerza laboral. Bien, todos esos datos muestran que la economía no es que vaya como un cohete, es que va fatal. Porque claro, el Producto Interior Bruto lo estás inflando vía gasto público y gracias al turismo. Pero tirando del mayor estímulo fiscal y monetario de la historia de la democracia, de los fondos Next Generation que suponen prácticamente el 38% del PIB generado en los últimos 5 años. Que además tienes el nivel de endeudamiento absolutamente brutal y que sigues disparando los desequilibrios, aumentando el empleo público pagado con deuda. Con todos esos datos y con la realidad es el índice de miseria de los más altos de toda la Unión Europea y liderando en la eurozona muy por encima de los países que consideramos, digamos, comparables. Muy por encima de Italia, muy por encima de Portugal, muy por encima de Grecia, muy por encima de la media de la eurozona y de la media de la Unión Europea. Esa es la realidad. Esa es la realidad, mis queridos amigos, de la economía española. No va como un cohete. Os están expoliando, nos están expoliando impuestos, nos están empobreciendo, nos están empeorando con respecto a las economías comparables y encima endeudándonos de manera salvaje. Y a eso lo llaman política social, empeorando en pobreza y empeorando también en el índice de miseria. Que no te engañen.